En este mes de octubre hemos estado en esta serie que le hemos puesto como tema, como regeneración. La regeneración, y ya lo hemos explicado en las previas predicaciones, pero si por casualidad usted no ha escuchado esto en el día anteriores de hoy, la regeneración es este proceso que el cristiano atraviesa cuando viene a ser, por el proceso de ser hijo, llamado hijo de Dios. Hemos hablado de todos los pasos o etapas que ocurren. Por ejemplo, empezamos hablando de un nuevo nacimiento. Después estuvimos hablando de una limpieza que pasa por la cual pasa el cristiano. Después hablamos de una vivificación. La semana pasada estuvimos hablando de la creación. Y todos estos pasos, o también pudiéramos decirle etapas, son parte del proceso de una regeneración para un nuevo comienzo. Y cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de como cuando Dios hace algo nuevo. Y en todas estas predicaciones, hoy va a ser la culminación de esta serie, podemos ver los pasos poco a poco, como el cristiano o el nuevo convertido va cambiando a ser lo que Dios quiere que él y ella seamos. En otras palabras, como dice la Biblia, ser hijos, llamados hijos de Dios. En el día de hoy tenemos como título resurrección. Y a lo mejor usted piensa como que yo sé lo que es resurrección, yo conozco a alguien que se llama Jesús. Y si no lo conoces, hoy vamos a hablar de esa persona que se llama Jesús, que fue la única que a lo mejor podamos nosotros relacionarnos, que conocemos, que resucitó. Gloria a Dios. Puede ser que alguien conozca un testimonio de una persona que haya resucitado. Yo tengo mi propio testimonio y me acuerdo como yo fui resucitado y yo sé lo que es la transición de ir desde la muerte hacia la vida. La resurrección viene del verbo resucitar. Y cuando yo busco en el diccionario, me dice que resucitar quiere decir devolver la vida a un muerto. Aleluya. Y cuando entendemos que devolver es algo que existía antes y te lo están dando para atrás. Y obviamente en la definición tiene la palabra muerto, que quiere decir que hubo una ausencia de vida en tal persona que está siendo resucitada. En otras palabras, estaba viva antes, murió y ahora vuelve a ser viva. Si resucita, tiene que haber visto una muerte. Y eso es el primer punto que tenemos que entender en el día de hoy. Si hubo una muerte es porque algo falleció. Y cuando entendemos la palabra fallecer, quiere decir que deja de subsistir. Y si deja de subsistir es porque algo, sí, porque le devuelven la vida, pero algo murió. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y si usted está siguiendo esta serie, hemos hablado de esto varias veces. Y en el día de hoy, como siempre, vamos a continuar y a concluir el proceso de la regeneración. Aleluya. ¿Sabe que en la predicación antepasada hablamos de la vivificación? Vivimos como estábamos muertos y necesitamos ser vivificados. En la predicación pasada hablamos de la creación. Vivimos como si fuimos creados para buenas obras, creados en justicia y en santidad, me dice la palabra de Dios. Y hoy veremos cómo la resurrección nos preparará para nuestro destino celestial. Y como empezamos hablando y leyendo en Romanos capítulo 6, vamos a arrancar de ese mismo versículo 4. Donde dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aleluya. Y como que este versículo está diciendo muchas cosas, no estoy empezando del versículo 1, so déjeme traerlos al 4. Aleluya. Nosotros, como seres humanos, somos sepultados juntamente con Él para muerte.
Eso quiere decir que como el mismo Jesús murió, cuando está hablando Él, está hablando de Jesús, Jesucristo, como Él mismo, con Él nosotros somos sepultados por el bautismo. Como habíamos hablado en diferentes ocasiones en el pasado, el bautismo en agua es el que está hablando en este versículo de Romanos 4. Y estábamos hablando que el bautismo en agua en ocasiones pasadas es un acto físico, que es como una ceremonia para decirle a todos los que te están viendo, a todos los que están alrededor, que tú estás dejando una vida vieja y le estás empezando una vida nueva. ¿Cómo que una vida nueva? Una vida nueva en Cristo. Este bautismo es la forma que nosotros podemos expresar públicamente que hemos tomado un paso a seguir al Dios de todos los dioses, que estamos públicamente sumergiéndonos en el agua. Y usted sabe lo que pasa cuando usted se sumerge en el agua. Cuando usted se sumerge en el agua por mucho tiempo, nosotros seres humanos que no somos anfibios, morimos. Cuando nosotros morimos, perdemos la vida. Y en el bautismo en agua, esto es lo que se está significando. No es que nos matamos cuando los bautizamos, sino que estamos tipificando lo que queremos hacer, que es matar el viejo hombre y empezar de nuevo. Gloria a Dios, qué lindo. Continúa el versículo 4, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué lindo. Solo está comparando a Jesucristo. Como Él también murió, como Él también, nosotros también vamos a andar igual que Él. El bautismo en agua, como estaba diciéndole, es una representación de la muerte de Cristo en la cruz. Como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva, como dice este verso. Si esto es lo que dice al final del 4, vida nueva. Y yo no sé aquel que está pendiente a toda esta serie de predicaciones, pero en la primera predicación, cuando hablamos de la nueva vida, estamos hablando de una vida nueva, de algo que nace de la nada, como una semilla. Estamos hablando que cuando nosotros salimos de esta agua, ya nosotros no vamos a ser la misma persona. Cuando salimos de esta agua del bautismo, ya nosotros venimos a ser una persona diferente. Y este versículo 4 lo pone vida nueva. Es una representación física del único milagro en la historia del mundo como este. Y me voy a explicar para que ustedes entiendan un poco mejor. Usted sabe que nosotros somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo y las enseñanzas de Cristo. Le servimos a un Dios trino, cual su Hijo Jesucristo haya muerto y resucitado al tercer día. Este que resucitó al tercer día, después caminó por la tierra por 40 días, basado en Hechos 1:3. Cuando su testimonio de su resurrección fue esparcido por aquellas regiones, Él estuvo dejando testigos de todo lo ocurrido en diferentes lugares. Y Él fue comprobando a quien se le paraba al frente y le comprobaba quién Él era. Y se me viene a la mente la historia de Tomás. Cuando Tomás no creía y tuvo que tomar su mano y ponerse en su costado, y él le dice, ahora sabes quién yo soy. Estoy parafraseando, esta es la versión de Javier. Pero lo que quiero llegar es que cuando nosotros nos llamamos cristianos, cuando nosotros creemos en Dios de todos los dioses, que su Hijo Jesucristo estuvo en la tierra y caminó por aquí como nosotros, y después fue crucificado, y al tercer día fue resucitado, y después que fue resucitado estuvo apareciéndosele a diferentes personas por alrededor de 40 días. Esta es la historia que más ninguna religión te puede hacer. Y si te la fueran a hacer, no pueden tener las pruebas que nosotros tenemos. Aleluya. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque es algo diferente. Esto no es lo que otra, y usted a lo mejor
no sepan cómo sentirse de esto. Porque a lo mejor usted fue criado en el Evangelio. Pero cuando a mí me dieron la oportunidad en el colegio de estudiar la clase de religiones, cuando yo empecé a estudiar las religiones del Medio Oeste, del otro lado y de aquí en esta esquina del mundo, y empecé a leer de qué ellos se basaban, en qué ellos creían y cuáles eran sus costumbres, muchas personas pensaban que yo me iba a apartar de Dios. Y al contrario, cuando yo empecé a estudiar estas religiones, yo me empecé a acercar más a la Biblia. Empecé a buscar más datos de la Biblia. Empecé a buscar la verdad en lo que yo he creído. Y cuando di mi examen final, yo salí de esa clase no solamente con una A, sino que salí con la frente en alto. Porque yo dije, mi Dios es la religión correcta. Porque esta gente cree hasta en un mosquito. Esta gente se inventan una cosa y ciertas personas del mundo lo siguen. Otras personas van y copian lo que la Biblia ha dicho y se hacen su propia Biblia, una versión condensada. Y dicen que un tal profeta es el Dios. Él debe de darle la gloria a Dios. Aleluya. Y después tratan de usar a Abraham, tratan de usar a Moisés, tratan de usar a lo otro, para darle un poquito de veracidad, para darle un poquito de aprobación en el mundo. Pero al final del día es una copia. Al final del día no es el Dios de los dioses. ¿Sabe que este versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A lo mejor usted estaba pensando cuándo íbamos a hablar de resurrección. Pero mire, ya, hermano, ya estamos entrando. Pero a mí, como soy, que a veces me dicen el americano, yo empiezo a leer este versículo y digo que fuimos plantados juntamente. Y yo digo, ¿qué es eso? Que nosotros somos semillas, que nosotros somos un árbol. Y yo voy a mis recursos y empiezo a tratar de entender lo que dice este versículo. Gloria a Dios. Y cuando yo voy a Romanos 6, versículo 5, capítulo 6, en la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: si al bautizarnos participamos, palabra clave, gloria a Dios, en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. Entonces yo me voy a buscar un poco más para poder entrar y escudriñar este versículo, y entiendo y puedo ver que muchas otras traducciones usan la palabra no plantados juntamente, sino que unidos. Después usan palabras como injertados. Después usan palabras como identificados. Pero esta, la traducción lenguaje actual, fue la que más me impactó, porque yo sé lo que es participar. Yo entiendo lo que quiere decir participaremos. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué? Yo no sé, cuando usted era chiquito, si a usted sentía o tenía problemas en la escuela. Yo llegué a tener varios problemas en la escuela y muchas veces me sentía como que no me dejaban otros niños participar en los juegos que ellos tenían. Y me sentía como que las personas no me dejaban participar en las cosas que a mí me hubiera gustado ser partícipe. Pero déjeme decirle que en la Biblia aquí no hay excepción de personas. Aquí en la Biblia están abiertos para cada persona que me está escuchando. Están abiertos para todo aquel que está sintiendo en su corazón poner atención a lo que Dios te está llamando, a lo que Dios está haciendo contigo. Dios quiere hacer una regeneración en ti. Dios quiere cambiarte. Dios quiere sacarte de donde tú estás. Y el proceso que estamos hablando en este momento se llama una resurrección. Si participamos con la resurrección, gloria a Dios, también participaremos en una nueva vida. Usted sabe que cuando hablamos de practicar o participar, es que somos parte de. Esto no quiere decir que tú estás de las afueras, sino que tú estás desde adentro. Tú estás en el grupo, tú estás incluido. Tú no estás de afuera mirando como los niños. Mira, conmigo no quieren jugar. Y después te miras de acá y dices, pero mira, no me invitaron. Pero salieron a tal sitio. Mira, yo aquí en casa solo. Aleluya.
Sí, hermano, porque la vida es cruel. Las personas son crueles allá afuera. Y muchas veces porque tú piensas un poco diferente, aún esos cristianos. Y esto le pasa mucho a los niños, a los juveniles, a los jóvenes. Sí, porque después que nos casamos, como que tenemos nuestros propios planes, nuestra propia familia, ya lo demás no importa tanto. Pero los más jovencitos son los que más se sienten aislados. Los más jovencitos son los que se sienten como que no los tienen, como que no son parte. ¿Y usted sabe lo que dice el mundo? Que no son parte porque no piensan como ellos. Porque ese es el problema con el Hijo de Dios. Ese es el problema con el que ha sido nacido de nuevo. Ese es el problema con el que tiene el título Hijo de Dios. Que donde quiera que vaya se va a ver diferente. Que donde quiera que vaya va a pensar diferente. Ese es el problema con lo que hemos sido regenerados. Que ya no somos los mismos. Que ya la carne murió. Que ya las obras viejas murieron. Que ya lo que le gusta hacer a fulano y a Centano, ya nosotros no nos gusta hacerlo. Porque somos personas que hemos resucitado con Jesús. A través del bautismo hemos resucitado. Y como dije ahorita, el que resucita es porque estaba muerto. Y cuando estaba muerto se murieron ciertas cosas, ciertos deseos, ciertas costumbres. Y como decía una semana o dos atrás, no podemos traer el bultito de cosas viejas a esta nueva vida. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Mire, en la carta que Pablo le escribió desde la cárcel a la iglesia de Colosas, decía de esta manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Sí, seguimos hablando de lo mismo, porque esto es lo mismo. En el día de hoy estamos sacándole jugo a esta palabra resurrección, que es un proceso de la regeneración por la cual nosotros como cristianos tenemos que pasar. Mira, pero mira el problema, mira lo que está pasando. En aquella iglesia para aquel tiempo de Colosas, estaban experimentando una ola de falsas enseñanzas. Y era menester que él les explicara un secreto, como estamos haciendo hoy, como estamos haciendo ahora. Es menester que Pablo les explicara, como el pastor ha sacado este tiempo para el día de hoy, para la iglesia que está escuchándome en el día de hoy y aquel que todavía no es parte de la iglesia. Que cada persona que estaba pasando por el proceso de la regeneración tiene que experimentar una resurrección. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia para aquel momento. Porque el problema es que por allá lejos, en aquellos tiempos, nada diferente el 2021, se estaba enseñando unas cosas raras. No, solamente haz esto y esto y tú estás bien. No, solamente, mira, hay pastores que le dicen, mira, solamente tráeme esto, la ofrenda y los diezmos y todo lo demás está hablado. Y las personas siguen haciendo lo mismo, con las malas costumbres, con las malas juntillas, con las malas lenguas, con los malos pensamientos, con el pudrido corazón, como que nunca han pasado por el proceso que Dios quiere que cada uno de nosotros pasemos. Pero Pablo le estaba escribiendo a su iglesia, dándole un warning, un aviso, diciéndole: tengan cuidado que nosotros tenemos que pasar por este proceso, tenemos que ser sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí, porque esto tiene que ir a mano y mano con la fe. Si todavía se pregunta por qué, vamos a llegar allá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Eso es Romanos 6:6. Gloria a Dios. Sí, le dije que dejaran la Biblia abierta porque todavía no hemos terminado con Romanos 6. Gloria a Dios. Sí, porque este versículo es sumamente importante para lo que estamos hablando hoy. Porque si usted todavía no entiende por qué tenemos que pasar por este proceso, si usted todavía no ha entendido por qué la iglesia, por qué el cristiano, por qué el Hijo de Dios tiene que ser resucitado, es porque antes, me dice este versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, el que está atrás, él es crucificado. ¿Por qué? Porque es necesario que sea destruido. ¿Yo ven? ¿Escuchó bien? Destruido, a fin de que no... Yo quisiera que mi Biblia tuviera una N mayúscula, una O mayúscula, bien negrita, subrayada. Gloria a Dios. Eso soy yo, ¿no? Aleluya. ¿Para qué? Para que me dé hincapié, para que me abra los ojos, para que me llame la atención a este versículo, porque esto es sumamente importante, porque no podemos estar sirviéndole al pecado como antes lo hacíamos. Santo Jesús. El cuerpo del pecado se ha destruido. Aleluya. En la ocasión pasada que hablábamos como todas las cosas son hechas nuevas, hoy vemos aún otra razón por qué. Amén. Antes le servíamos al pecado. Gloria a Dios. Después de la resurrección, le servimos ¿a quién? A Dios. Esta es la diferencia, hermano, que antes le servíamos al mundo, al pecado, a nuestros deseos, a nuestra carne, a lo que a cualquier cosa que nos jalara, Aleluya. incluyendo el vicio, sea alcohol, sea droga, sea de mujeres, vicio que sea, cualquier sea el vicio, Aleluya. Gloria a Dios. hasta de juegos de azar. No, estas cosas que no se menciona mucho en la iglesia. Pero son cosas que jalan al humano, se jalan al ser humano de tal manera que le ponen forma a su vida. Aleluya. Sí, que hay personas que a lo mejor vienen todos los domingos, pero viene el día de pago viernes y tienen que darse la vuelta por el casino. Y los que no van al casino tienen que ir al puesto de gasolina a comprar el raspadito. Y hoy en día hasta en el supermercado se los ponen. Y tienen hasta unas máquinas. Yo he visto unas máquinas. Sí. Para aquel que todavía le tiene un poquito de pena. Va la máquina como si fuera a comprar un sneaker o una soda. Le pone ahí y sale el papelito. Sí, juegos de azar. Formas de gastar el dinero. Y después dicen, Dios mío, como que no me da para pagar X, Y cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque la misma carne te está jalando a hacer ciertas cosas que no te ayudan en nada. Aleluya. Y si hablamos del vicio, pudiéramos estar aquí 2 weekends más. Santo Jesús. Porque son cosas que te jalan. Son cosas del viejo hombre que tienen que morir en el bautismo. Aleluya. Oh, no, pastor, pero yo conozco uno que le duró un tiempo más. Y yo también conozco personas. No todo el mundo va a ser de ahora para ahora. Por eso es que se llama el proceso de la regeneración. Porque entendemos que el único proceso que pasa en el instante es el nuevo nacimiento. Todos los demás que hemos hablado son progresivos, que tú vas mejorando. Aleluya. Pero tiene que haber muerto para poder mejorar. Tiene que haber un cambio antes para que haga una diferencia después. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar, no quiero dañarlo. Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 2, 5 y 6, Gloria a Dios. dice de esta manera: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Gloria a Dios. Cada minuto vamos mejor entendiendo Aleluya. lo que estamos trayendo en el día de hoy. Si usted está poniendo atención, estamos viendo aquí el mismo concepto.
en otro libro, Gloria a Dios. explicado a otra iglesia, la iglesia de Éfeso en este momento. Gloria a Dios. Dice, y aún nos está diciendo que estábamos muertos en pecado. Y como hemos explicado en ocasiones previas, pero para el que no estuvo, al que no lo ha visto, no ha visto el video todavía y no estuvo aquí presente, quiero rápidamente explicar esto. Cuando nosotros estábamos muertos en pecado, quiere decir, como estaba aludiendo unos minutos atrás, que el ser humano, aunque físicamente estamos vivos, todo el mundo está vivo si está caminando, pero lo que estamos hablando es una cosa más espiritual. Estamos explicando en esta cosa espiritual que cuando nosotros estábamos haciendo lo que hacíamos, lo hacíamos para nuestros propios placeres, para nuestros propios deseos, dándole el placer a la carne. Muchas personas dicen, poseídos por el enemigo, usados como monigotes. Puedes ponerle el título que tú quieras. Pero el punto es que mientras no estábamos en los caminos de Dios, estas personas estaban haciendo todo lo que la carne le dejaba sentir que era mejor. Y mientras tanto, el diablo estaba por allí haciendo una fiesta porque sabía que tenían una persona que él podía controlar. Una persona en su control, una persona que él podía mover con las olas del viento. Pero lo que estamos hablando aquí en Efesios, por eso que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, estamos hablando de esta condición. Nos dio vida juntamente con Cristo. Está diciendo que no importando cómo nosotros estábamos y en qué profundidad nosotros habíamos llegado en este mundo, dándole gloria al enemigo, no importando dónde estábamos, Dios, Cristo, por su gracia, nos salvó. Amén, gloria a Dios. Y a eso le damos gracias a Dios por eso. Porque este es el proceso que estamos hablando en todo este mes de octubre. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, Gloria a Dios. que es específicamente el título de hoy. Cuando nosotros somos resucitados y lo comparamos de nuevo a la muerte de Jesucristo, cuando Él murió y después resucitó. Nosotros también somos resucitados. Nos está diciendo en Efesios 2, versículos 5 y 6, de una manera un poco diferente, como lo dijo Romano. Pero es la misma idea. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales Gloria a Dios. Aleluya. con Cristo Jesús. Santo Jesús. Entonces traigo este versículo porque aunque es lo mismo, pero termina un poco diferente, nos da más información de la razón por la cual estamos siendo resucitados. Gloria a Dios. Fíjense que en la introducción estaba diciendo de este destino que nos está preparando, un destino celestial. Y eso es basado en este mismo versículo 6 del capítulo 2 de Efesios. Porque nos está diciendo que Aleluya. vamos a estar sentados en lugares celestiales. Porque de otra manera no podíamos llegar a ese lugar celestial. Gloria a Dios. Créanmelo, hermano, que así es que la Biblia nos enseña. No hubiera otra manera, sino por primero pasando por este Gloria a proceso. Dios. Dice la Biblia, salvaos por gracia. Santo Jesús. Nos recuerda, ¿sí? Nos recuerda que esto no fue por tus buenas obras, sino por la elección de Dios. Sí, porque muchas personas están allá afuera, cuando tú les hablas de Dios, te dicen, sí, pero yo soy bueno. Como estamos hablando, no hace 3 semanas atrás estábamos diciendo, yo voy todos los noviembres para la semana de Thanksgiving y en el día de acción de gracia yo le doy comida a los necesitados. Después voy y soy voluntario de Santa Claus en el mall y le doy regalos a los niños pobres. Y después voy en tal fecha y hago esta otra cosa. Y después voy en aquel otro momento y hago esto y lo otro y lo demás. Y se creen que por hacer buenas obras
van a alcanzar el cielo. Pero cuando leemos la palabra de Dios, no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, que Dios nos toca nuestro corazón primero. Nosotros hacemos el primer paso y después que pasamos por este proceso de la regeneración, pero tiene que haber una muerte primero, tiene que haber una muerte del hombre viejo, tiene que haber tenemos que dejar tantas cosas atrás, tenemos que cambiar nuestra vida de tal manera que seamos aceptables. ¿Aceptable para qué? Para resucitarnos como Jesús lo hizo. Y no solamente eso, así nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para poder llegar a esos lugares celestiales, no entra cualquier cosa. Por eso es que estamos diciéndole en todas estas semanas, tenemos que pasar por este proceso. Este proceso no es tener una llave mágica, abrir la cerradura de una puerta y entrar por ahí y estar en la región celeste. No, hermano, no es así de fácil. No es así de fácil. Tenemos que pasar por este proceso de la regeneración. Aunque ahora mismo no estamos todavía en ese lugar celestial, pero nuestra trayectoria apunta a ese lugar. Sí, porque el versículo como que lo pone como que si es para hoy o para mañana. No, hermano, esto es un proceso. Y aunque ahora mismo no estamos allá en las regiones celestes con Dios, con Cristo, como dice este versículo, pero nuestra trayectoria apunta para donde vamos a ir. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que no todo el mundo puede entender. A lo mejor ellos miran este video, a lo mejor ellos escuchan esta predicación y a lo mejor se confunden. Pero mira, no te confundas, esto es un proceso para cuando llegue el momento estar preparados. Como una boda. Tú no te levantas por la mañana, le dices a tu pareja, vamos a casarnos, mi amor, ahorita a las 12. No, una boda se tiene que planificar. Una boda tiene que poner muchas cosas en su lugar para poder tener una boda. Pero déjeme decirle que esta vida celestial que vamos a tener con nuestro Padre Celestial no es nada diferente. Este proceso de la regeneración es un proceso. Y déjeme decirle en conclusión, la regeneración viene a nosotros repentinamente, misteriosamente y progresivamente. La religión de Jesucristo es la única religión que profesa tomar la naturaleza caída del hombre y regenerarla, inculcando en ella la vida de Dios. Profesa hacer esto porque el fundador del cristianismo es una persona viviente, divina, que viene para salvar hasta lo más sumo, y esa persona se llama Dios. En este día, yo espero que cada una de las personas que me está escuchando pueda decir, ven Dios, ven. Te estoy esperando. Y si tú no puedes decir estas palabras, como ya digo, sin ningún no lo pienso ni dos veces. Amo a mi esposa, amo a mi familia, amo la iglesia. Pero digo, ven Dios, ven. Ven ahora mismo, si es que así se te place. Porque yo anhelo esto. Porque yo anhelo para esto que estamos viviendo. Pero si tú no lo anhelas, o si no sabes de lo que estamos hablando, hoy es el día de aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador y creer en lo que la palabra de Dios nos tiene para cada uno de nosotros.